Bienvenidos al podcast de Aliento de Vida. Creemos que esta palabra producirá la fe necesaria y te inspirará para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Bendiciones. Ahora yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a buscar la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Amén. Puede sentarse. Padre de la gloria, te doy gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú has establecido, Señor, por medio de ella, y por lo que tú haces, Señor, en cada vida, Señor, a través de ella. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, toque la fibra más profunda de cada corazón, Señor, y produzca cambios y transformación espirituales, Señor, en la vida de cada uno de los hijos de esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vemos esta palabra, aleluya, en Génesis, dice que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. La versión más común que nosotros conocemos, que es la Reina Valera, dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Amén. Deja la tierra donde naciste, deja la tierra donde creciste, deja la tierra donde te formaste, deja el barrio, deja el vecindario, aleluya, deja incluso a tus padres, amén, y ve a la tierra que yo te mostraré. Cuando dice ve a la tierra que yo te mostraré, implica que todavía Dios no le había dicho con claridad a Abraham hacia dónde se iba a dirigir. Quiere decir que Abraham tuvo que tomar una decisión en fe, sin tener un panorama claro de qué era lo que Dios iba a hacer con él. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido que tomar decisiones en momentos específicos de su vida? Porque Dios le está pidiendo tomar decisiones determinantes, aleluya, aunque ustedes todavía no saben cuál es el panorama completo de lo que Dios va a hacer. Aleluya. Y yo sé, aleluya, que Dios muchas veces te pide que dejes, te pide que eches a un lado, te pide que renuncies a ciertas cosas que nos cuesta renunciar a ellas. Nos es difícil, se nos dificulta en muchas ocasiones renunciar a estas cosas, porque tenemos lazos, porque hemos creado un vínculo, porque hemos creado, aleluya, un apego hacia ciertas cosas en nuestra vida, hacia ciertas personas en nuestra vida. Y cuando Dios nos dice: deja tu tierra, deja tu patria, deja tu ciudad, deja tu familia, aleluya, y ve a la tierra que yo te mostraré, en muchas ocasiones nos cuesta. Pero yo quiero que tú sepas que cuando Dios te pide que tú dejes algo, Él no lo hace porque Él es cruel. Mucha gente puede decir: uy, que Dios tan cruel, que me está diciendo que deje a mis padres, que deje a mi familia, que deje el lugar que yo amo, mi patria, aleluya. Y muchos hacen una campaña, aleluya, cuando Dios les dice deja tu tierra, muchos cantan la borinqueña, aunque no se la sepan, los que son boricuas. Cantan el himno de su país, aunque nunca lo han cantado, lo cantan en ese momento. Aleluya. Pero yo quiero que tú sepas que aunque parezca cruel el hecho de que Dios te diga deja tu tierra, deja tu parentela, deja
el lugar donde naciste, deja a tus padres, deja a tu familia y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Dios, cuando hace algo como eso, no lo hace porque Él es cruel. No lo hace porque Él quiere, aleluya, hacerte sufrir. Él lo hace porque Él tiene un propósito. Él lo hace porque Él quiere bendecirte. Él lo hace porque a donde te va a llevar, aleluya, te va a catapultar a un próximo nivel. Dice la palabra que cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, dijo que te bendeciré en esa tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Haré que tu nombre sea conocido en todo lugar. Había un propósito de Dios para esto. Cuando Dios te dice sal de tu lugar de comodidad, aleluya, es porque Dios quiere bendecirte. Es porque Dios quiere bendecirte. Amén. Y el ser humano, iglesia, durante su desarrollo, durante su crecimiento, durante su formación y su aprendizaje, va recopilando experiencias. ¿Ok? Y estas experiencias de vida son las que hacen que se formen vínculos en nosotros. Se forman vínculos. Amén. De alguna manera u otra creamos vínculos con nuestra familia. El primer vínculo que crea un ser humano lo crea con su madre. Amén. Porque Dios lo diseñó de esa manera. A Dios le place que el primer vínculo del ser humano sea con su madre, por medio de ese vínculo maternal y el amamantamiento. Amén. El olor de la madre es familiar para el bebé. Amén. Por ese tiempo que está amamantando, por ese tiempo, aleluya, que es dependiente de su madre. El vínculo con el papá se crea luego. Amén. Todos de alguna manera u otra creamos vínculos con la familia. Vínculos en el lugar de donde venimos. Vínculos con la cultura de nuestro país. Amén. Vínculos con amistades, con maestros de escuela. Amén. Diferentes vínculos. Y yo no sé si usted está aquí porque en algún momento tuvo que renunciar a algún vínculo. El hecho de que tú estés aquí, yo creo que no todos los que estamos aquí nacimos en este país. Yo sé que hay muchos aquí que son hispanos, latinos, latinoamericanos de diferentes países, ¿verdad? Honduras, Perú, ¿verdad? No, Honduras, Ecuador, amén. Honduras también, hay de Venezuela, amén. Hay de diferentes lugares, amén. Pero no todos nacimos en este país. Llegamos a este país, pero al llegar a este país tuvimos que romper un vínculo. Amén. Tuvimos que romper un vínculo. A mí me gusta mucho la alcapurria, el mofongo, aleluya. Pero cuando Dios me dijo, sal de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Óigame, usted puede creer que cuando mi esposa y yo llegamos a la Florida, nosotros no teníamos ni una idea de lo que Dios iba a hacer ministerialmente con nosotros en este lugar. Nosotros llegamos aquí como cualquier hijo de vecino, con un pretexto que Dios utilizó para que nos moviéramos de Puerto Rico, pero con la intención y con la mentalidad de congregarnos en una iglesia y de ser productivos en una iglesia y ser feligresía. Amén. Yo nunca pensé, aunque había un llamado, ¿verdad? Pero yo nunca pensé que Dios me traía acá para pastorear. Y yo sé que mi esposa tampoco. Bueno, mi esposa estuvo huyéndole al ministerio pastoral hasta que comenzó a pastorear. Amén. Entonces, todos los que estamos aquí de alguna manera u otra hemos tenido que romper con algún vínculo para estar en el lugar en el que estamos hoy. Amén. Y desarrollamos vínculos, además de con amistades, con maestros de escuela. ¿Cuántos todavía tienen comunicación con algún maestro de escuela? Por allá, mira, hay gente que todavía, ¿ves? Todavía hay gente que tiene vínculos con maestros de escuela. Creamos vínculos, creamos lazos, amén.
Creamos vínculos con el barrio, con el vecindario. A veces llevamos muchos años fuera de nuestro país y cuando regresamos a nuestro país queremos pasar por el barrio para ver cómo está el área donde nos criamos. Y se ve tan diferente, ¿verdad? Las casitas se ven más pequeñas de lo que realmente, de lo que teníamos en la mente. Amén. Creamos vínculos, iglesia. Tú sabes que muchas veces creamos vínculos muy fuertes con las cosas que usted menos espera. Hay gente que crea vínculos demasiado fuertes con sus mascotas. Que perder una mascota para ellos equivale al mismo sentir y al mismo dolor y la misma tristeza que perder a un hijo, a un hermano, a un miembro de su familia. Amén. Hay gente que crea vínculos muy fuertes con sus pasatiempos, con sus hobbies. ¿Ok? Somos personas emocionales que creamos vínculos. Ahora, yo quiero que tú entiendas, iglesia, que los vínculos no necesariamente son malos. Amén. Es normal como ser humano que creemos vínculos. Amén. Yo tengo un vínculo familiar. Amén. Con mis hijos, con mi nieta, con mi yerno, con mi esposa. Amén. Con mis padres, con mi hermana. Yo tengo con mis hermanas. Amén. Tengo un vínculo familiar con ellas. Amén. Tenemos vínculos con diferentes personas. Amén. Tenemos vínculos con nuestro lugar de trabajo, con compañeros de trabajo. Hay vínculos. Amén. Los vínculos en sí no son malos. ¿Ok? Hay vínculos afectivos, ¿verdad? De sentimientos que tú tienes por ciertas personas o por ciertas cosas. Amén. Hay vínculos que tal vez son vínculos de placer. Y cuando hablo de vínculos de placer no me refiero necesariamente al placer de índole íntimo. Amén. Hay cosas que te producen placer como ver televisión. Hay cosas que te producen placer como tomar un masaje, descansar, aleluya, irte a la playa, beberte una piña colada, virgen. Amén. ¿Verdad que sí? Son cosas que nos producen placer. Irnos a vacacionar, irse a pescar, ñequito. Gloria a Dios. Sale de aquí directo a pescar. Aleluya. Hay vínculos de convivencia, pero también hay vínculos a los cuales tenemos que tomar con mucha delicadeza y con mucho cuidado, que son vínculos de dependencia. Vínculos de dependencia. ¿Ok? Y hay otros vínculos que son vínculos de conveniencia. A veces gente se vincula con otros porque le conviene, por lo que puedo obtener de él, por lo que me puede dar, por el beneficio que le puedo sacar a ese vínculo. Pero no necesariamente hay un vínculo saludable ahí. Amén. Usted no tiene una persona que solamente lo llama cuando le necesita. Que usted nunca recibe una llamada de esa persona para preguntarle si estás bien, en qué puedo servirte, en qué puedo ayudarte. Mira, escuché que estás pasando por esta situación. No. Solamente te llama cuando te necesito tu ayuda. Y ahí estamos nosotros como buenos hijos de Dios, aleluya, haciendo el bien a todos, amén. Principalmente a los de la familia de la fe, amén. Pero tenemos que tener cuidado con ciertos vínculos, porque son vínculos, aleluya, que no son saludables. Son vínculos de los cuales el enemigo se aprovecha, amén. Dígale al hermano que está a su lado, hay vínculos de los cuales el enemigo se aprovecha para provocar en nuestra vida un desbalance. Para provocar en nuestra vida un desbalance. Amén. ¿Cuántos aquí han tenido vínculos tan fuertes con ciertas personas que han llegado a pensar que si esa persona no está en su vida, usted no puede funcionar correctamente? Si yo no tengo a Mengano o a Fulano, yo no podría alcanzar.
Y yo sé que hay gente que son determinantes en la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que hay gente que ha formado un papel, amén, crucial en nuestra vida y que nos han asistido y que nos han ayudado, aleluya, y que han sido usados por el Señor para llevarnos a donde estamos hoy. Amén. Yo sé que sí, pero yo no puedo pensar en mi mente y en mi corazón que el lugar que yo estoy hoy es el resultado de lo que una persona hizo por mí. Yo tengo que pensar que el lugar en el que yo estoy hoy es el resultado de que Dios utilizó a una persona para traerme al lugar al que Él quiso traerme. Porque cuando yo quito a Dios del panorama, yo creo un vínculo que no es sano con esta persona. Y ahí es donde vienen los problemas, que cuando esta persona no está en el panorama, que cuando esta persona no está en la ecuación, que cuando esta persona no está, aleluya, tal vez en una actitud correcta contigo, se enojó, te dejó de hablar, ahí es donde vienen las tristezas profundas, ahí es donde viene la depresión, ahí es donde vienen, aleluya, los pensamientos incorrectos. Porque hay una persona con la cual tú tienes un vínculo fuerte que ya no está en tu vida, aleluya. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, iglesia. Amén. Todos en algún momento enfrentamos la difícil decisión de romper con algo que nos ata. Que nos ata. Que nos ata. Amén. Para poder seguir el propósito de Dios. Y ahí está la clave, iglesia. Amén. Hoy yo vengo a hablarte bajo el tema rompiendo vínculos. Amén. Dios en muchas ocasiones quiere que nosotros rompamos con ciertos vínculos, pero no vamos a romper con todos los vínculos. Por eso el tema no se llama rompiendo todos los vínculos, se llama rompiendo vínculos, porque solamente son ciertos vínculos los que Dios quiere que rompamos. ¿Cómo identificamos qué vínculos vamos a romper? ¿Cómo identificamos qué vínculos vamos a romper? Aleluya. Gracias, hijo. Y lo acabo de decir. Son todos esos vínculos que nos atan, nos limitan, nos frenan, nos impiden alcanzar el propósito que Dios tiene para nosotros. Obedecer a Dios, iglesia, en muchas ocasiones cuesta. Obedecer a Dios duele. En muchas ocasiones tenemos que renunciar a deseos propios, deseos personales, por obedecer a Dios. ¿Usted cree que para Abraham fue fácil cuando Dios le dijo, deja tu tierra, deja tus padres, deja y vete a la tierra que yo te mostraré? Produce dolor desprenderse de aquello que tú amas. Es difícil desprenderse de aquello que tú amas. Amén. Dejar atrás lo que amamos. Dejar atrás aquello que nos da seguridad. Dejar atrás aquello que conocemos. Aleluya, aleluya. Incluso personas que han sido parte integral de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Pero cada ruptura en Dios es una puerta abierta hacia una nueva temporada. Amén. Cada ruptura en Dios es una puerta abierta hacia una nueva temporada. Y yo vengo a hablarte de algunos puntos. Yo creo que son 3 también, pastora. 3 puntos, aleluya. Y ejemplos bíblicos en los cuales Dios le pidió a ciertos hombres o mujeres que rompieran vínculos para ser bendecidos y para que el propósito de Dios pudiera cumplirse en la vida de ellos. Amén. Y vamos a comenzar con el primero, que es Abraham. Amén. Génesis 12 del 1 al 4 lo acabamos de leer. Porque Abraham tuvo que dejar a su familia, Abraham tuvo que dejar su lugar de comodidad, Abraham tuvo que
renunciar, aleluya, a lo que ya él conocía para obedecer a Dios sin saber exactamente a dónde iba. Dios puede pedirnos que dejemos ciertos ambientes, hábitos, relaciones, trabajos que nos están frenando de alcanzar nuestro propósito en Dios. Usted sabe cuando hay un vínculo que usted tiene que romper, cuando ese vínculo se interpone en su crecimiento espiritual. Cuando ese vínculo se interpone en el avance de su ministerio, de su llamado, de lo que Dios quiere hacer a través de usted. Amén. Cuando hay un potencial grande en tu vida que Dios ha determinado bendecirte y bendecir a otros a través de eso. Amén. Y porque hay algo, hay un vínculo en tu vida que te obstaculiza el que eso se cumpla en tu vida. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos roto vínculos. Amén. Y estar aquí es el resultado de uno o varios vínculos que tuvimos que romper en nuestro pasado para poder alcanzar algo de mayor importancia en nuestra vida. Diga, de mayor importancia. Dios no te va a pedir romper un vínculo si no te va a dar algo de mayor importancia. Punto número 2, iglesia. Romper vínculos cuesta, pero trae recompensa. Romper vínculos cuesta, pero trae recompensa. Yo quiero mostrarte algunos ejemplos bíblicos que encontré que apoyan este punto. Amén. Dice la palabra que Moisés renunció a ser un príncipe egipcio por obedecer lo que Dios le llamó a hacer. ¿Cuántos saben que Moisés no fue criado como hebreo? No fue criado como parte del pueblo, aleluya, de Israel, sino que Moisés fue criado como hijo de la hija de Faraón. Él fue criado como uno de los príncipes de Egipto. Él tenía todos los privilegios del palacio, aleluya. Él tenía todos los privilegios de la familia de Faraón. Y Moisés tuvo que renunciar a todos esos privilegios, a todas esas ventajas, aleluya, para poder obedecer la voz de Dios que le dijo: te escogí a ti para ser el libertador de mi pueblo. Para Moisés no debió haber sido fácil dejar el palacio, dejar todas las comodidades, amén, dejar el pedigrí de ser príncipe de Egipto para irse a un campo a estar cuidando ovejas del suegro, porque ni siquiera de él eran las ovejas. Las ovejas que Moisés cuidó por 40 años no fueron de él, eran de su suegro. ¿Ok? Deja el palacio, deja tu condición de príncipe, deja tus beneficios como egipcio para ir a trabajar como un esclavo de tu suegro. ¿Es en serio, Dios? Ese es el sentido del humor del Dios que le servimos. Amén. Pero cuando usted analiza y usted ve lo que pasa a través de Moisés, luego de esto, Moisés se enfrenta a Faraón. Dios le da la victoria sobre Faraón. Sale de Egipto con el pueblo de Israel. Faraón se arrepiente y lo persigue. Pero aún así, Dios muestra su poder en favor de Moisés y de su asignación, permitiendo que hubiera una columna de nube en el desierto durante el día, donde las temperaturas eran tan altas que ahora la gente se está cuidando de los heat stroke, ¿verdad? Así es que se llama. Sí.
Pero en aquel tiempo, en Egipto, aleluya, el sol, la gente caía muerta por el calor. Amén. Pero Dios puso una columna de nube para que ellos pudieran caminar en el desierto sin dificultad. Y durante la noche, los que saben de esta historia pueden reconocer que en los desiertos, de la misma manera que durante el día hay una temperatura extremadamente alta, en las noches en los desiertos la temperatura es extremadamente baja. Por eso era que se creaba una columna de fuego durante la noche. Los desiertos son tan peligrosos que si no mueres de calor durante el día, mueres de frío por la noche. Aleluya. Pero para ambos escenarios Dios tuvo una respuesta y Dios tuvo favor y gracia para con el pueblo y para con el hombre al cual Él escogió y decidió ser obediente. Se abrió el mar y se cerró para matar a sus enemigos. Entonces había propósito con el llamado de Moisés. Hubo propósito para que Moisés dejara el palacio. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pide romper un vínculo, es porque tiene algo de mayor importancia para ti. Amén. Pastor hablaba ayer de Eliseo. Y yo tenía aquí que Eliseo quemó el arado y sacrificó los bueyes. Antes de recibir la doble porción, Eliseo tuvo que renunciar a su trabajo. Los discípulos dejaron las redes y a sus padres y a sus familias en muchas ocasiones, la mayoría de ellos, para poder seguir a Jesús y para poder continuar con el legado de Jesús. Pablo, dice la palabra, que tuvo por basura, estimó por basura todos los conocimientos que él tenía, hasta su fe fariseica, porque Pablo era un fariseo, por eso perseguía a la iglesia. Pero cuando Jesús lo llamó y Jesús lo confrontó, él renunció a todo eso y dice que Pablo estimó por basura toda su preparación académica, todo su conocimiento, aleluya, para convertirse en un simple servidor de Cristo. Amén. David, dice la palabra, que dejó las ovejas de su padre. Dejó las ovejas de su padre, dejó lo que él conocía, el trabajo en el cual él se había desarrollado. Él lo abandonó, rompió un vínculo. Y por haber roto ese vínculo, Dios le dio el legado de ser rey. Y hoy conocemos a David como uno de los mayores salmistas en la Biblia. Amén. Hoy conocemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Usted cree que David fuera reconocido en la palabra, en la Biblia, como un hombre conforme al corazón de Dios si no hubiese roto ese vínculo? Amén. Dios nos llama a romper vínculos. Y seguir a Dios, iglesia, no es gratuito. Tenemos que pagar un precio. La gracia no pagamos por ella, no hay un valor monetario, pero sí tenemos que pagar un precio. Amén. Romper vínculos no es fácil, pero el resultado es glorioso. Siempre Dios tiene algo mayor preparado para aquellos que le dicen que sí a Dios. Amén. Punto número 3, iglesia, estamos terminando. Y este es el más importante. Necesitamos romper con el pasado para poder enfocarnos en el futuro. Necesitamos romper con nuestro pasado para poder enfocarnos en el futuro. Pablo decía: no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
Él no dijo que hago varias cosas. Él no te dio, aleluya, un mensaje como el que yo te estoy dando hoy con 3 puntos. O como mi hija Francis dice, con 4 o 5 bullet points. Amén. No. 5 pasos para alcanzar la gloria. No. Pablo dijo, una cosa hago. No lo he alcanzado todo, pero una cosa hago. ¿Y qué es esa cosa, pastor? Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me enfoco en lo que hay delante. Olvidando lo que quedó atrás, voy a enfocarme en lo que está delante. Voy a enfocarme en lo que está delante. Los 5 minutos que pasaron, ya pasaron. Yo no puedo regresar el tiempo para cambiar lo que sucedió hace 5 minutos atrás. Yo no puedo, aleluya, cambiar lo que sucedió hace 2 días, 3 días atrás. Eso ya forma parte del pasado. Y hay mucha gente que se queda anclada en su pasado y no les permite avanzar hacia su futuro. Porque tienen un vínculo con su pasado. Pablo decía, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, me enfoco en lo que está delante y camino enfocado en el blanco que es Cristo. ¿En qué nos estamos enfocando? Aleluya. ¿En qué nos estamos enfocando? Cuando vemos la historia de José en Génesis 41, versos 51 y 52, vemos que José llamó a su hijo Manasés porque Dios le hizo olvidar su aflicción y la casa de su padre. ¿Por qué Dios tuvo que hacer olvidar a José la casa de su padre? Porque cuando usted estudia la historia de José, usted se da cuenta que en casa de su padre José fue traicionado por sus propios hermanos. José fue vendido a mercaderes. Él fue arrojado a una cisterna por sus propios hermanos. Los hermanos de José le dijeron a su padre que una bestia había devorado a su hermano, causando dolor. ¿Por qué? Porque los hermanos de José tuvieron envidia de él. Y usted sabe la cantidad de vicisitudes que pasó José en casa de Potifar, en la cárcel, aleluya, en la cisterna. Pero José nunca se enfocó en su pasado. Cuando José estuvo en casa de Potifar, él no estaba pensando en la cisterna. Cuando José estaba en la cárcel, él no estaba pensando, aleluya, ni en la cisterna ni en la casa de Potifar. Y Dios le dio la victoria y lo llevó al palacio. Y en el palacio él nunca se enfocó ni en la cisterna, ni en la casa de Potifar, ni en la cárcel. Porque había algo que Dios le había mostrado a José y era: enfócate en el futuro, enfócate en lo que voy a hacer a través de ti. Porque aun cuando era un niño, aleluya, en la casa de su padre, Dios le dio sueños a José para que José entendiera qué era lo que iba a acontecer a través de él. Y si le va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte, no se cohiba. José perdonó a sus hermanos. Él no se quedó atado a su amargura. Él no se quedó atado a un resentimiento. Él no se quedó atado, aleluya, a una emoción de rencor y a una sed de venganza. José rompió ese vínculo. Hay veces, iglesia, que tenemos que soltar resentimientos, romper con el vínculo del resentimiento, con el vínculo de la traición que nos hicieron. Tenemos que romper, aleluya, con el fracaso que tuvimos. Fracaso con amistades.
tal vez un fracaso matrimonial, tal vez un fracaso empresarial. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero hay veces que nosotros necesitamos quitar nuestro vínculo de eso que sucedió en nuestro pasado, que el enemigo quiere utilizar para mantenernos atados, para mantenernos en derrota, para mantenernos en tristeza. Tenemos que romper con todos esos vínculos del pasado. Para poder caminar en el destino y en el propósito de Dios. Hay eventos, iglesia, de nuestro pasado que han dejado una huella en nuestra alma, en nuestras emociones, claro que sí. Emocionalmente, esas situaciones nos afectan. Y con el pasar de los años, sin darnos cuenta, hemos creado un vínculo con el trauma. Usted sabe lo que es crear un vínculo con el trauma. Niños o hombres y mujeres hoy que cuando eran niños sufrieron algún tipo de maltrato, sufrieron algún tipo, aleluya, de humillación emocional, que tal vez en la escuela eran abusados, que tal vez las personas que se supone que lo cuidaran y lo amaran fueron los primeros, aleluya, que los marcaron. Y esto creó un trauma. Y en vez de nosotros romper ese vínculo con el trauma, nos hemos aferrado al trauma. Y podemos decir que ese trauma forma parte de nuestro pasado. Podemos decir que dejamos el trauma atrás. Podemos decir que hemos perdonado, aleluya, a las personas que nos causaron ese trauma. Pero muchas veces sin darnos cuenta, las decisiones que tomamos hoy todavía son afectadas o influenciadas por el trauma que tuvimos en nuestro pasado. Todavía nos cohibimos de relacionarnos con ciertas personas porque hay un temor en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, que ha sido implantado ahí por un trauma que vivimos. Aunque pensemos que ya eso forma parte de nuestro pasado, que ya nosotros perdonamos, que esa persona que nos marcó ya nosotros la perdonamos. Aleluya. Pero cuando vemos situaciones que se parecen, aleluya, que son similares, ese trauma vuelve. Y sin darnos cuenta, estamos siendo controlados por el trauma de nuestro pasado. Porque hay algo bien claro, iglesia, y es que Dios nos permite en muchas ocasiones atravesar por sucesos y situaciones. Y claro que vamos a aprender de esas situaciones. No significa que porque tú atravesaste un trauma y perdonaste y superaste ese trauma, no significa que no vas a tener cuidado de no ser engañado nuevamente o de no ser marcado nuevamente. Porque para algo Dios te permite atravesar por situaciones. Tú vas a aprender de esa situación. Y aunque hayas superado, hay ciertas cosas que tú vas a decir, no, por ahí no. Por ahí no. Pero tampoco el trauma te va a controlar para que tú no te relaciones. Tampoco el trauma te va a controlar, aleluya, para que tú tomes decisiones basadas en una posibilidad que ni siquiera está ahí. Amén.
Sin darnos cuenta, somos controlados por nuestros traumas. Llevamos vinculados ciertos traumas de nuestro pasado en nuestras almas. Y ese trauma no nos permite alcanzar nuestro propósito en Dios. No nos permite desarrollar nuestro potencial en Dios. Usted sabe que hay gente a la cual Dios ha capacitado con dones, talentos, habilidades para que sean efectivos en el reino y han desarrollado una timidez que es producto de un trauma y esa timidez no los deja avanzar. Esa timidez no los deja, aleluya, poner en práctica lo que Dios ha depositado sobre ellos. Gente lleno de palabra, gente llenos del Espíritu Santo, llenos de unción, que lo único que necesitan es levantarse con firmeza y entender que es Dios el que los ha llamado. Pero por un trauma de su pasado, por alguien que los marcó, por alguien que los humilló, prefieren quedarse sentados y no hacer nada. Si fue Dios el que te llamó, Dios te va a respaldar. Esto no quiere decir que no vas a pasar por un proceso de entrenamiento. Esto no quiere decir, aleluya, que no vas a ser preparado y vas a ser equipado. Esto no quiere decir que no tienes, aleluya, que pasar por el filtro pastoral de la casa para poder salir con el aval, amén, de aquellos a los cuales Dios te puso para que te guiaran. Porque también sucede, Pastor Abdiel, que hay mucha gente que Dios les da una palabra y les revela un llamado y mañana ya quieren funcionar en el llamado. Si Dios le dijo que era evangelista, aleluya, esa misma noche se compró 7 chalinas, 4 gabanes, abren agenda y sus pastores no saben nada. Y usted sabe cuántos ministros hay por ahí predicando de iglesia en iglesia, en campañas evangelísticas, viajando a diferentes países. Y cuando le entregan el micrófono para predicar, ni siquiera dicen, reciban un saludo de mi pastor o de mi pastora, que sabe que yo estoy aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces ni tienen pastor, ni tienen pastora. Entonces, esos son los ministros que yo le llamo los carritos locos, que andan por ahí chocando con medio mundo, pero no se someten a nadie. Amén. No están sujetos bajo autoridad. Y un ministerio que no está sujeto a autoridad, un ministerio que no está sujeto a autoridad, no fluye de la manera correcta, porque es bíblico. Amén. Es bíblico. Ahora yo te voy a invitar a hacer un inventario de los vínculos que tú puedes estar teniendo en tu vida, que son necesarios romper. ¿Qué vínculo hay en tu vida que tú necesitas romper? ¿Qué relación, qué hábito, qué pensamiento está impidiéndote obedecer la voz de Dios? Usted sabe cuando Dios le habla. Y usted sabe también que muchas veces decide ignorarla. Usted sabe cuando Dios le habla, cuando Dios le está llamando, cuando Dios le está dando un mensaje. Usted lo sabe. Pero en muchas ocasiones, usted sabe también que ha decidido que le entre por un oído y le salga por el otro. Usted ha decidido no obedecer lo que la voz de Dios le está diciendo. Y hay una diferencia
entre que Dios no te hable a que Dios te hable y tú no obedezcas. Tenemos que tomar, iglesia, decisiones intencionales. Como Eliseo. Pastora predicaba ayer sobre Eliseo y dijo que Eliseo tuvo que quemar el arado, tuvo que quemar el ganado, amén, sacrificar el ganado para poder alcanzar el propósito de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si Eliseo no renunciaba a su carrera, a su trabajo, a su ocupación, a su vínculo empresarial, podemos decir, aleluya, si Eliseo, pastora, no quemaba el arado y no sacrificaba el ganado, la doble porción no hubiese descendido sobre él. Amén. Entonces tenemos que tomar decisiones intencionales para obedecer a Dios. Decisiones intencionales, firmes, para no volver atrás. Decisiones intencionales, aleluya, confiando en la provisión de Dios y confiando que Él suplirá todo lo que necesitemos. Y que Él nos recompensará por todo lo que dejemos para obedecerle. Y por causa de su nombre. Dice la palabra, no he visto a nadie que no haya dejado padre, madre, trabajo, hermanos, tíos, primos, mascotas, el pescadito que tiene en la pecera, que Dios no le haya dado recompensa. Porque la recompensa de Dios es mayor que todo lo que tú y yo podamos alcanzar terrenalmente. Por eso es que nadie con su riqueza terrenal podrá provocar en mí celos ni envidia. Amén. Porque el más pequeño en este mundo es el más grande en el cielo. Amén. Porque nosotros nos hemos encargado, aleluya, de hacer tesoros en el cielo. Porque los tesoros terrenales se corrompen. Los tesoros terrenales se oxidan. Los tesoros, aleluya, terrenales, dice la palabra que se corrompen por la polilla y el orín. Pero los tesoros en el cielo, aleluya, aquello que usted deposita en el cielo, esos son imperecederos. Esos son eternos. Ese nunca se va a agotar. Amén. La tarjeta del cielo nunca te va a dar decline. Aleluya. Ese es el tesoro que yo quiero. Amén. Ahora yo te voy a invitar a ponerte de pie, iglesia. Tenemos que reconocer que hay ciertos vínculos que nos contaminan. Hay vínculos en nuestra vida que nos contaminan. Hay amistades que nos contaminan. Hay relaciones que nos contaminan. Incluso hay miembros de nuestra propia familia que nos contaminan. ¿Y qué es la contaminación, pastor? Porque muchas veces no identificamos la contaminación. Aquellos que hemos sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Aleluya. Muchas veces se nos complica identificar la contaminación porque creemos que la contaminación es beberse una cerveza. Nada más. Amén. Muchas veces creemos que la contaminación es solamente encender un cigarrillo y fumárselo. Muchas veces creemos que la contaminación es vivir en fornicación o vivir en adulterio, aleluya, o asesinar o mentir. Porque la Biblia, amén, cataloga todas estas conductas como pecado.
y tomamos de manera literal todo lo que la Biblia dice que es pecado, y decimos, si nos mantenemos alejados del pecado, entonces no nos estamos contaminando. Pero ¿sabes qué? Que hay relaciones que aunque no te invitan directamente a pecar, que no te invitan a que tú vivas una vida de los pecados que yo acabo de mencionar, de manera sigilosa, de manera sutil, aleluya, te tratan de manipular, te tratan de seducir, para que tú dejes de hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Y para aquellos que hemos profundizado un poco en la palabra, sabemos que pecado no es solamente yo portarme mal. Se los voy a poner en palabras muy simples. Pecar no es solamente yo portarme mal. Pecar es saber portarme bien y no hacerlo. Cuando tú sabes lo que es correcto y tú te abstienes de hacerlo, se te cuenta como pecado. Ay, pastor, sí. Y aunque muchos vínculos que están en nuestra vida hoy no nos inviten directamente a pecar, pero sí se presentan como un obstáculo para que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, Dios te llamó a ser un adorador. Dios te llamó a adorar. Dios te llamó a servir. Dios te llamó, aleluya, a hacer lo que sea que haces para Él. Pero de momento, una invitación de un vínculo, una situación de un vínculo, te invita a que tú dejes de venir al lugar de asignación para que lleves a cabo lo que Dios te ha dicho que hagas. Y cuando ese vínculo consigue eso, ya te contaminó. Ya te contaminó. Porque tú sabes cuál es la labor del enemigo. Impedir que tú adores a Dios. Impedir que tú obedezcas a Dios. Y tú sabes cuál es la labor de un adorador real, de un hijo de Dios, de un redimido por Dios. Es hacer que el enemigo fracase en todo intento de hacerte desobedecer a Dios. Tu victoria es el fracaso del enemigo. Tu victoria, aleluya, es cuando él fracasa en influenciarte para hacer lo que Dios no le agrada. Y muchos fracasamos por nuestras propias decisiones. Cuando fracasamos en muchas ocasiones no es porque alguien dijo, porque alguien hizo, sino porque nosotros mismos decidimos. Y es muy peligroso, iglesia, cuando Dios te manda a romper un vínculo y no lo hacemos. Esto me lleva a pensar en la historia del joven rico. Jesús no se acercó al joven rico. El joven rico se acercó a Jesús. Y tal vez el joven rico entendía que estaba viviendo una vida agradable delante de Dios. Por eso vino con confianza delante de Jesús. Y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y el joven rico, tal vez al escuchar esto,
lleno de virtud, le contestó a Jesús: los mandamientos, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: ¿quieres ser perfecto? Entonces anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Había un vínculo en el joven rico con su riqueza. Y aquel joven rico, dice la palabra, que se fue entristecido porque poseía muchos bienes. Prefirió conservar su riqueza que romper el vínculo para obedecer a Dios. Y cuando hablamos del joven rico, no estamos hablando de un impío, no estamos hablando de un inicuo, no estamos hablando de una persona que vivía evidentemente a los ojos y a todas luces en pecados. Aleluya, era un pecado oculto, era un vínculo oculto que había en su corazón. Y así hay mucha gente hoy viviendo aún dentro de la iglesia, que ante los ojos de los demás tal vez tienen un comportamiento de una vida piadosa, que no se identifican, aleluya, como pecadores, se identifican como hijos de Dios porque han guardado las reglas, los mandamientos, los estatutos de lo que se denomina como iglesia. Pero que hay un vínculo en su corazón, aleluya, que no le permite obedecer a Dios. Hay un vínculo en su corazón que no le ha permitido poner a Dios en el primer lugar. Hay un vínculo que no están dispuestos a romper para que Dios se glorifique en ellos. Y el problema de aquel joven rico no eran sus riquezas, sino el corazón. Su corazón que estaba atado a ellas. Había una atadura, había un vínculo. El problema no era la riqueza, el problema era el vínculo. Jesús le pidió romper el vínculo. Jesús le pidió romper su confianza puesta sobre las cosas materiales, sobre las riquezas materiales, para que pudiera seguirlo a Él. Pero la verdadera obediencia, iglesia, radica en estar dispuesto a soltar todo lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene su propio tesoro. Cada uno de nosotros tiene su área de apego, ya sean relaciones, ya sea dinero, orgullo, costumbres, you name it. Pero Jesús hoy nos está llamando a identificar aquello que nos impide seguirlo plenamente. Dios nos está invitando a identificar ese vínculo y a traerlo al altar. No es un llamado únicamente como Jesús le hizo al joven rico de dar. Es un llamado a desprenderse y a confiar en Él. Podemos decidir no romper el vínculo como hizo el joven rico, pero perdemos la oportunidad de caminar con Jesús. Perdemos la oportunidad de ver el cumplimiento de su propósito en nosotros. Y perdemos la oportunidad de vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos da un libre albedrío. Y muy bien pudieras conservar tu vínculo. Muy bien pudieras conservar el vínculo que Dios te está llamando a romper. Pero al conservarlo, estarías perdiendo el regalo más maravilloso que puede recibir cualquier ser humano, que es la salvación de su alma.
Por eso hoy, primeramente quiero hacer un llamado a salvación. Oramos al Padre para que esta palabra active tu fe y transforme tu vida a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga.